una ocasión le preguntaron a Cristo Jesús cuál era el mayor de todos los mandamientos. Y la respuesta de Jesús estuvo basada en las escrituras que se conocían en esa época, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es decir, de estos dos mandamientos dependen los otros 10 mandamientos y el resto de las escrituras. Y sabes, en otra ocasión estudiaremos esto de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Quisiera que hoy hablásemos acerca de este segundo mandamiento, que se repite tan a menudo, pero igual que se repite, también no se comprende y no se vive, por lo tanto. El mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero surge la pregunta: ¿qué es amar al prójimo? ¿Sabes? En la Biblia encontramos la respuesta que dio Jesús a través de la historia del buen samaritano. Pero también encontramos una respuesta muy apropiada en la vida de un hombre que amó, según la misma palabra de Dios, a otro ser humano como a sí mismo. Es decir, si estudiamos la vida de este personaje que se llama Jonatán, nosotros vamos a encontrar cómo es, en términos prácticos, amar a otro como a mí mismo. Porque esto no solo lo debemos estar repitiendo, es algo que debemos vivir día con día. ¿Sabes? Jonatán conoció a David y mira lo que dice la palabra de Dios. Por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 18, y mira lo que dice el verso 3. Hizo Jonatán un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Tenemos entonces en las escrituras un ejemplo claro de un ser que amó a otro ser humano como a sí mismo. O sea, de alguien que puso en práctica este segundo mandamiento que Jesús mencionó, en el cual se resumen los 6 mandamientos, los últimos 6 mandamientos de la santa ley de Dios. Y dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. Pero esto no se quedó simplemente en palabras. Esto llevó a la acción. Y quiero que notes que el hecho de amar a otro como a sí mismo nos lleva a hacer un pacto. Dice que Jonatán hizo un pacto con David porque lo amó como a sí mismo. Entonces, tenemos que entender que no se trata de simplemente yo recibo y doy. Se trata de un pacto, se trata de una relación con Dios que se manifiesta en una relación con los demás seres humanos, que se manifiesta en una relación con los otros, pero una relación de amor. Mira inmediatamente lo que hizo Jonatán. Siguiente versículo, el 4. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Mira qué interesante. Jonatán, cuando amó a David como a sí mismo, proveyó a David de las necesidades que éste tenía, pero no proveyó de lo que le sobraba. Inmediatamente el manto que llevaba se lo dio a David. El arco que él tenía y su espada, sus armas, se lo entregó a David. Y dice que también le dio otras ropas suyas. Amar a otro como a uno mismo, amar al prójimo como a sí mismo, es entender que si yo tengo derecho a algo, que si yo puedo tener algo, también debo desearlo para mi prójimo. Como lo dijo Jesús en la famosa regla de oro: haced pues con los demás lo que os gustaría que los demás hiciesen con vosotros. Amar al prójimo como a sí mismo es sentir el hambre del otro como propia. Y así como yo prontamente resolvería mi situación de hambre, voy a resolver la situación de hambre del otro. Así como resolvería mi situación de frío, de desnudez, también voy a resolver la situación de frío y desnudez del otro. Así como yo procuro resolver mis problemas y mis asuntos y los tomo como prioridad, voy a resolver los problemas y los asuntos de otros y tomarlos como prioridad.
Eso es amar a otros como a sí mismo y lo vemos ejemplificado en la vida de Jonatán. ¿Sabes? Más adelante hay algo interesante, porque David había sido ungido para ser rey después de Saúl. Saúl era el rey, el padre de Jonatán. Si nosotros nos vemos, David no iba a tomar el lugar de Saúl. David iba a tomar el lugar de Jonatán porque se suponía que en la secuencia, en la descendencia de Saúl, quien iba a tomar el trono después de él debía haber sido Jonatán. Pero no fue así, sino David. Y cuando Jonatán supo esto, Jonatán no tuvo envidia, no se molestó, sino que fue donde David y le dijo, tú reinarás en Israel y yo voy a ser tu segundo. Amar a otros como a uno mismo implica olvidarte de envidias, alegrarte por el bien del otro y estar dispuesto a apoyar al otro en el llamado que Dios ya le ha hecho. Entrégate a otros, ama a otros como a ti mismo, preocúpate por las necesidades de otros como te preocupas por tus propias necesidades. Y así estarás manifestando también que el amor de Cristo ha sido vertido en tu corazón a través del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Amar a otros es una ley de la vida dada por Cristo Jesús desde la eternidad. Padre eterno y bendito, alabado seas. Gracias porque tú nos amas a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra ingratitud. Padre, tú nos has llamado a amar a otros como a nosotros mismos, a ver las necesidades de otros como propias y a aliviarlas como aliviaríamos nuestras propias necesidades. Padre, por favor, infunde este amor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a reflejarte. Ayúdanos a vivir según la ley del cielo, amando a otros como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.